Buenos días. En esta oportunidad deseo compartir con ustedes un breve análisis y reflexión sobre las diferentes corrientes y perspectivas del pensamiento político que se han venido suscitando a lo largo de la historia y su impacto e importancia en el contexto contemporáneo. El objetivo principal de esta presentación será explorar cómo esas ideas y teorías políticas han moldeado y siguen influyendo en nuestras sociedades, sistemas de gobierno, movimientos sociales y debates políticos en la actualidad. A lo largo de la historia, el pensamiento político ha sido un pilar esencial en la construcción de las sociedades humanas, influenciando en la configuración de sistemas de gobierno y movimientos sociales y debate políticos. Desde los diálogos filosóficos en Grecia hasta las teorías modernas, los filósofos han ido reflexionando sobre cuestiones fundamentales como el poder, la política, la justicia, la moral y la organización social. El objetivo del ensayo será explorar cómo esas corrientes del pensamiento político desde la antigüedad hasta la modernidad han moldeado el mundo que conocemos hoy y continúa siendo una herramienta crítica para entender cómo los sistemas políticos actuales. El objetivo de este video ensayo será explorar cómo las principales corrientes del pensamiento político desde la antigüedad hasta la modernidad han moldeado el mundo que hoy conocemos y continúa siendo una herramienta crítica para entender los sistemas políticos actuales. También se analizarán las implicancias éticas y morales desde estas teorías en reflexión con los valores fundamentales como la justicia, la libertad, la igualdad, y se reflexionará sobre su capacidad para enfrentar los actuales desafíos globales. Por su parte, Platón, en los años 427 y 347 a.C., discípulo de Sócrates, desarrolló una visión ideal del Estado en su obra denominada La República. En esta obra propuso un gobierno liderado por la aristocracia, la que estaría compuesta por filósofos reyes, quien gracias a su conocimiento superior estarían mejor capacitados para garantizar la justicia y la armonía social, dividiendo la sociedad en tres clases: gobernantes, guardianes y productores. En cuanto a los gobernantes, indicaba que debía ser gente capacitada, filósofos, que por su conocimiento superior, lo habíamos dicho, estaban mejor capacitados para garantizar la justicia y la armonía social. En cuanto a los guardianes, indicaba que eran guerreros educados en virtudes y preparados para defender el Estado. Y por su parte, los productores, que vendrían a ser la clase trabajadora. Así estableció una jerarquía que aseguraría el equilibrio social. Platón también criticó la democracia como un sistema inestable, argumentando que la mayoría ignorante podría ser fácilmente manipulada. En las leyes y el político amplió su análisis proponiendo una combinación de reglas estructuradas sobre valores éticos. Platón reflexionó sobre el concepto de justicia estructural, subrayando la importancia de la educación y la razón en la política. Aunque su estado ideal puede parecer utópico, su énfasis en la formación ética de los líderes
sigue siendo una fuente de inspiración para los sistemas educativos y políticos modernos. Por su parte, Aristóteles, en los años 384 a 322 a.C., quien era discípulo de Platón, adoptó un enfoque más práctico, más empírico en su obra La Política, clasificando los sistemas de gobierno en formas puras y formas corruptas. En formas puras tenemos a la monarquía, que sería un gobierno de un solo individuo, el monarca, el rey; la aristocracia, que sería un gobierno donde unos pocos virtuosos y sabios tendrían en su mando la organización del país; y la república, que sería el gobierno en la cual se gobierna o se tiene el control de la sociedad mediante el uso de las leyes. En sus formas corruptas, la tiranía vendría a ser la corrupción de la monarquía, del gobierno de un solo individuo, pero con un poder opresivo. La oligarquía vendría a ser la corrupción de la aristocracia, es decir, de esos pocos virtuosos y sabios que terminarían gobernando de conformidad con sus pasiones. Y en el caso de la democracia desordenada, vendría a ser la última forma corrupta de gobierno, que vendría a ser la corrupción de la república, donde los gobernantes legislarían de acuerdo a sus pasiones, a sus intereses, sin observar el bienestar común. En consecuencia, Aristóteles consideraba que las polis, las ciudades-estado, eran el entorno donde el ser humano podría realizar su máximo potencial, ya que el hombre por naturaleza es un animal político. Sin embargo, en su libro Ética a Nicómaco, vincula la virtud con la política, proponiendo que el propósito del Estado es facilitar una vida más virtuosa para los ciudadanos. En efecto, el análisis sistemático de Aristóteles sigue siendo fundamental en la teoría política moderna, ya que su énfasis en el bien común y en equilibrio en las formas de gobierno han influido en la construcción de las democracias representativas y los sistemas de gobierno republicano. En cuanto a Roma, se tiene que Roma adoptó y desarrolló el pensamiento político griego, enfocándose en el derecho y la estabilidad institucional. Durante esta etapa, el pensamiento político se centró en garantizar la administración eficiente y la convivencia dentro de un imperio multicultural. Cicerón, uno de los filósofos de la época, en los años 106 a 43 a.C., fue un fiel defensor del Estado de Derecho y la virtud cívica como base de la política. En su libro De República y de Legibus, abogó por un sistema mixto que combinara elementos de la monarquía, la aristocracia y la democracia, destacando que el equilibrio institucional era esencial para garantizar la justicia y la estabilidad. En un contexto de crisis política, Cicerón terminó sentando las bases del constitucionalismo moderno, subrayando la importancia de la ley como límite al poder arbitrario. Polibio, por su parte, en los años 200 a 118 a.C., historiador griego en Roma, desarrolló la teoría del ciclo político en su obra Historias. Según Polibio, las formas de gobierno evolucionan y se degeneran cíclicamente, de la monarquía a la tiranía, de la aristocracia a la oligarquía, de la democracia a la oclocracia.
El análisis de Polibio sobre la constitución mixta de Roma y el equilibrio de poderes sigue siendo un modelo para el diseño de los sistemas políticos que buscan la estabilidad y la eficacia. Ya en la Edad Media, el pensamiento político estuvo profundamente influenciado por el cristianismo, que integró la filosofía griega con la teología. Los conceptos como poder, justicia y moral se vincularon con la fe y la salvación espiritual. Así, San Agustín de Hipona, en los años 354 y 430 después de Cristo, en su obra La ciudad de Dios, distinguió la ciudad de Dios, una vida espiritual, y la ciudad terrenal, la vida política, señalando que la política solo podía garantizar la paz temporal, mientras que la justicia verdadera provenía de Dios. San Agustín aportó una perspectiva que vinculaba la política con valores éticos y espirituales, un enfoque que sigue siendo relevante en los debates contemporáneos sobre la moralidad en la política. Santo Tomás de Aquino, allá en los años 1225 y 1274, integra la filosofía aristotélica con la teología cristiana en su obra Summa Theologica. Desarrolló la teoría de las leyes, la ley eterna, la ley natural y la ley humana, afirmando que el bien común es el objetivo de la política. Con su ideología, Aquino fortalece la relación entre la religión y la política, estableciendo principios de justicia y moral universal que influyen en el derecho moderno.